Mi viejo vino en barco. Pero no había nadie acá. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulino? Un gusto enorme. ¿Puedo tutear? Por supuesto. Un rato. ¿Qué es eso? Mira, la verdad es que es un canto es la oda a la ignorancia. Vos sabés que hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Esto, digamos, o sea, se viene intentando desde el 2800 a.C. en la quinta dinastía de los sumerios. Nunca funcionó. ¿Vos querés un caso patente del siglo XX que nunca funcionó? Argentina en la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único periodo que no tuvo controles de precios, ¿sabés cuándo fue? Con la convertibilidad. 90. Justo en el único momento que no hubo inflación. Entonces, en realidad, la pregunta es si siempre fallan, si no logran contener la inflación, si lo único que genera es desabastecimiento y lo peor de todo es el recrudecimiento de los controles y la violencia del Estado. Y fíjate esto, porque el otro día en un programa la señora Mora Godoy pedía digamos, que el Estado reprimiera a los supermercadistas. Digamos, ¿vos te pensaste en hacer esa cuenta, digamos, al margen del avance sobre la propiedad privada, de la violencia que implica eso, ¿no? ¿Vos te pensaste que no solo que cuando le haces eso y que cerrás el local dejaste un montón de familias sin trabajo, la dejás sin posibilidad de consumir, sino que además, si vos eso lo generalizás, la pregunta es, ¿y mañana dónde compramos las cosas? ¿Me comprendés? Sí, claro. Entonces, ¿y ahora por qué lo hacen? Porque distrae la atención, pone la causa en otro lugar. Hay dos hipótesis sobre el origen de la inflación. Hay un conjunto de personas que consideran que la inflación es un problema vinculado a los costos. Entonces sumás los costos, entonces la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los empresarios, la culpa es de cualquiera, menos del gobierno. Ahora después hay otra, que es la teoría monetaria de la inflación, sí, que es la que está validada empíricamente, la que abraza a todo el mundo que no tiene inflación, salvo Argentina y Venezuela, sí, que dice que la inflación es siempre y en todo un lugar un fenómeno monetario. En la medida que la cantidad de dinero crece por encima de la demanda, el poder adquisitivo del peso cae y todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Pero no es que, en realidad, no es Estados Unidos hoy, parcialmente. Bueno, digamos, o sea, parte porque se cayó la demanda de dinero con las cositas que va diciendo Biden también, ¿no? O sea, vos tenés toda la expansión del año pasado, ¿sí?, que emitieron contra demanda de dinero porque la gente se asustó, pero cuando te salís del pánico, ¿qué pasa? Tenés que volver para atrás, porque si no queda el exceso de oferta de dinero, ¿sí? Digamos, primero se te genera una burbuja los activos financieros y después, o sea, vía el efecto riqueza, digo, te genera un boom de consumo que te empieza a meter presión sobre el nivel de precio. O sea, digo, porque también lo otro que hay que explicarle al señor Kulf, a la señora Paula Español, digamos, a la señora Todesca, que parece que, yo no sé o el señor Guzmán, no, yo no sé si son ignorantes o son intelectualmente deshonestos. Porque, digamos, cuando Friedman explica esto, dice, mire que la inflación, digamos, o sea, usted emite hoy, es como cuando vos empezás a tomar alcohol. Primero vienen los efectos divertidos, después viene la resaca. Bueno, digo, tarda 18 meses en impactar, digamos, lo que vos hacés con la política monetaria. Que el 2020 y la política monetaria del 2020 va a impactar en el segundo semestre de este año. ¿Y a vos qué te parece, Paulino? Habíamos arrancado con 1,5 digamos, en abril del año pasado tenías 1,5. Te fuiste casi al triple. O sea, es más, y eso que vos tuviste cerca del 70% del índice frisado, porque vos ¿qué consumías el año pasado? ¿Alimentos? Servicios públicos que estaban pisados, ¿sí? Y bienes, digamos, vinculados a la higiene. Y es más, todo lo que tiene que ver con los alimentos, como vos tenías una brecha cambiaria enorme, ahí tenías inflación reprimida. De hecho, digamos, hoy la inflación, así como la estás mirando, anualizada, viene viajando al 60% en consumidor. Con solo que corrigieras la brecha cambiaria te vas a 100%. ¿Qué sería corregir la brecha cambiaria? ¿Llevar el dólar a dónde? Sincerarlo y que vaya al valor de mercado que tiene hoy, por ejemplo. ¿Pero no es este de 150? Porque el gobierno parece haberlo domesticado. Estuvo 190 en septiembre del año pasado y todo el mundo aventuraba un dólar arriba de 200. Guzmán pugnó por un presupuesto en 102 promedio del oficial y hoy anda ahí. A ver, si fuera ese precio fuera de equilibrio, que lo liberen. ¿Vos crees que si se libera, si se sacan los cepos, etcétera, la economía tendría un dólar a 200, por ejemplo?
No lo sé, digo, lo va a decidir los agentes, pero digo, por algo vos tenés el cepo. Y aparte el cepo es sumamente perjudicial, porque ese exceso de demanda que vos tenés de divisa es un exceso de oferta en todo el resto de la economía, y eso, digamos, o sea, implica altas tasas de interés, digamos, frenar la actividad, frenar el empleo, digamos, o sea... Nada es inocuo, correcto, pero me pongo en abogado del diablo. En 2018, cuando empieza el año, el dólar estaba a 30. ¿Más o menos? ¿Está bien? Sí, casi 30, 23. Hoy está a 150. Es un dólar que se multiplicó por 5 veces y media, casi 6. Sí. Hay algunos que dicen, nunca antes hubo un dólar tan alto y tan competitivo para la economía argentina, porque en el medio de los precios se duplicaron, triplicaron en algún caso, cuadruplicaron si vos querés, pero no acompañaron al dólar. ¿Está bien? ¿Hay algo de eso o no? No, eso es un análisis. ¿No es un dólar miedo a 150? No, eso es un análisis incorrecto. Ok. Porque vos no podés ignorar los problemas de la escala nominal de la economía. Está bien. O sea, si yo tengo una base monetaria dando vuelta, pero tengo una escondida, una base y media en LELIQs y pases, ¿sí? En algo digo, que en 30 días te puede multiplicar por 2,5 veces la cantidad de dinero, pará. Si yo, digamos, o sea, además tengo un déficit fiscal, si yo replicara el del año pasado, ahora digo, están ajustando, pero si yo replicara el déficit fiscal del año pasado, ¿qué hago? Meto una base monetaria más. O sea, entonces, si yo tengo que multiplicar la base monetaria por 3 veces y media, ¿el nivel de precios es el mismo? No. O sea, cuando cae el poder adquisitivo, no es que el dólar sube, es la pérdida del poder adquisitivo del peso. Entonces tenés un despiole de oferta monetaria por ahí, tenés un sobrante monetario enorme. M1 debería de ser 4 puntos del PBI, es 12, digamos, o sea, entre 3 y los 3,5 del otro lado, digamos, tenés un desequilibrio monetario subyacente de 10,5 veces. O sea, eso no termina bien. No termina bien. Yo tengo escuchando con que no termina bien, sigo en abogado del diablo, presagiando que alguna hiper venía, etcétera. Y el gobierno te puede decir, mira, los agoreros de siempre terminaron fracasando, acá tenemos un tipo de cambio medianamente controlado, por supuesto que la inflación es devastadora, incluso para los propios, y les está pesando y mucho en términos políticos, y electoralmente hablando quizás lo paguen caro, más que cualquier otra cosa. Pero también, y mientras todo eso pasa, hay un sector que entiende que hay una especie de reactivación incipiente, que si hay un mayor flujo de vacunas, quizás una apertura más importante en agosto, septiembre, todos estemos en una nueva seminormalidad que implica un cambio de humor, que implica un cambio de expectativas, que en consecuencia lo asfixiante haya quedado atrás y que todo vuelva a ser más o menos como en la Argentina nos hemos acostumbrado a que son las cosas. ¿Crees en eso o no? No, y voy a explicar por partes. Primero el tema de la hiper y por otra parte voy a explicar el tema de la supuesta recuperación. Dale. A ver, el monstruo de la hiper va cambiando. O sea, vos tenías que cuando el kirchnerismo se fue, el riesgo de la hiper era el dólar futuro. Sí. Bueno, ese monstruo llamado dólar futuro después mutó, se pasó a llamar otra cosa, porque todo ese exceso de dinero se transformó ¿en qué? En LEVAX. ¿Sí? Eso estalló en el 2018, porque yo te recuerdo, digamos, el Banco Central a lo largo del 2018 perdió 22.000 millones de dólares. Correcto. O sea que con eso, digamos, vos podrías quitar toda la base monetaria, o sea, con lo cual, digamos, te terminaste de eliminar el problema de la inflación. Entonces no es que no ocurrió, si vos haces el contrafáctico, la inflación contrafáctica en un comportamiento lineal de la gente que sale ordenadamente, ¿sabes que eso nunca pasa? ¿No? Correcto. Bueno, o sea, en ese contrafáctico, las reservas que vos vendiste por 22.000 millones de dólares te evitó una inflación del 600%. ¿Y ahora? ¿Y qué te pasó? Y de ahí saliste y tenés la LELIQs. Y ahora tenés una base monetaria y media en LELIQs y PASE, la potencialidad de emitir otra base monetaria más, un desequilibrio en M1 de 3 veces a 1. Es decir, no es que, digamos, no ocurrió. O sea, digo, este gobierno que tanto se queja del anterior, de la deuda, digo, bueno, parte está ahí. O sea que este gobierno toma deuda. Y el déficit fiscal, digamos, ¿con qué lo financia? Sí, claro, y está tomando deuda tan peligrosa o más peligrosa que... Claro, porque financia al fisco y la esteriliza con LELIQs, o sea, y pases. Que hay más de 3 billones. Sí, exacto, digamos, suele oscilar entre 120 y 150% de la base monetaria.
A ver, de todos los pesos que están en circulación, hay el doble. Hay 1,5 de papeles escondidos adentro del Banco Central. Que en algún momento va a ¿Te tener acordás que cuando cambiar. se quejaban de las LEVAX? Bueno, esto es mucho peor todavía. O sea, vos tenés una base monetaria acá y escondida una base Hablame monetaria de y medio. economía del llano. ¿Empleo se recupera o no? A ver, salió un dato verdaderamente devastador. Tenemos casi 250.000 menos puestos de trabajo que hace 10 años. Hoy, que hace 10 años. Claro, la población sigue creciendo, la población económicamente activa sigue creciendo. Y al señor presidente lo único que se le ocurre es hablar en contra del capitalismo, que es lo único que sacó gente de la pobreza, porque antes del capitalismo vivían menos de 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra y había 95% de pobres extremos. O sea, hoy, antes de la crisis, ese número era menos del 5%, pero con 7.800 millones de seres humanos. O sea, se le ocurre ir contra la propiedad privada, ya sea vía controles de precios o hablando de reforma agraria implícitamente, digo, con lo cual va contra el sistema de precios, va contra la propiedad privada, con lo cual, digamos, o sea, derrumba la inversión. Argentina, o sea, ya, digamos, en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no invertía lo mínimo para reponer el capital. O sea, y no por nada, digamos, Argentina, o sea, ¿sabes que si este año le saliera todo bien como el gobierno dice, tendríamos un PBI per cápita entre 15 y 18% menor que el que teníamos en el 2011, que fue el último año que se expandió la economía? Y lo que tiene... Que permitió el 54% por entonces. Exacto. Pero aparte hay otras cosas. O sea, todo lo que vos ves de la recuperación es el rebote del gato muerto. Estás comparando contra datos malísimos. Pero cuando vos empezás a mirar los últimos 3 meses, la actividad se está aplanando, se está achatando. O sea, con lo cual, digamos, o sea, la economía está, digamos, está perdiendo impulso. Entonces, vos reventaste a las empresas, las mandaste a la quiebra, le comiste el capital de trabajo y ahora le querés poner controles de precios, las vas a destrozar. O sea, acá, digamos, o sea, lo que no se entiende es que creen que, digamos, o sea, se genera riqueza desde estimular la demanda. La única forma que vos tenés para crecer es acumulando capital físico, capital humano y tecnología. Basta, se acabó. O sea, no, digamos, o sea, vos no podés, o sea, ¿acaso, digamos, vos, si fuera así, digamos, vos tenés tarjeta de crédito? Sí. ¿Sabés que andá y rompela toda? Porque según esa hipótesis, si vos consumís tanto más, te va a aumentar el ingreso. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Voy a tener problemas. Bien, se llama Argentina. Esa receta, Está bien. esa receta la venimos aplicando hace más de 100 años. ¿El gobierno es un vamos viendo? El gobierno es un desastre. Ah, bueno, está Pero, bien. digamos, pero está mostrando un desprecio por la evidencia empírica y los hechos estilizados que han hecho que el mundo esté mejor, que estamos cada vez peor, Paulino. A ver, para ponerlo en estos términos, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Entró a la pandemia 70. O sea, en 120 años perdimos 69 puestos. En el último año perdimos 50. Hoy Argentina es furgón de cola de América Latina, porque al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, Sí. el PBI per cápita de Argentina es menor que el de Paraguay, está al nivel de Belice. Somos furgón de cola de América Latina. ¿Crees que de acuerdo con el Club de París, al menos patear para adelante los pagos y al mismo tiempo un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo antes de fin de año o no? Lo veo difícil porque vos, a ver, el Club de París, a Argentina ya le volteó. Tenía que pagar, no pagó. Tiene, sí, 60 días para... Tiene 60 días para curar la situación. Pero tenía que pagar, no pagó. Correcto. O sea, fíjate, digamos, o sea, ¿cuántos dólares que sobra en Argentina? Qué caro que es ese tipo de cambio paralelo. ¿Y cómo Argentina no puede conseguir 2.400 palitos? Dale. En un mundo con las tasas cero y los términos de intercambio en las nubes. ¿No te parece que anda algo mal ahí? O sea, algo huele podrido. Pero fíjate esto. Entonces, no pudimos conseguir 2.400 palos. Le defaultamos. ¿Qué dice? Vaya y consiga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina, para ponerle sus cuentas en orden, tiene que hacer un ajuste de más o menos de 9 puntos del PBI. Javi, hablemos de política un poquito, dale. Sí, Milei, te llevo al terreno primero de la política, porque está el armado liberal, ¿no?, en disputa. Te quiero preguntar si vos estás de acuerdo con la idea de José Luis Espert de hacer una gran interna en la provincia de Buenos Aires para terminar con Kicillof, y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿cuál es la idea? Y por el otro lado, te pregunto sobre las declaraciones de Fernanda Vallejos,
que habló del tema de los aumentos de sueldo de los diputados, 40%, los diputados van a pasar a ganar cerca de 250.000 pesos. Dijo que dan un poco de vergüenza esos números, que ella debería ganar más porque es representante de la voluntad popular. Se comparó con los CEOs, dijo que los CEOs tienen afán de lucro privado. Te quiero preguntar qué opinas de esa frase y después, si querés, me respondes lo de la política. Ay, ay, ay. La señora Fernanda Vallejo no entiende cómo funciona la economía. Vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. O sea, si vos ganás plata, sos un benefactor social. La misión social del empresario, ¿sabés cuál debería ser? Ganar dinero, porque eso significa proveer a la población con bienes de mejor calidad a un mejor precio y además crear fuentes de trabajo. O sea, es un héroe. En cambio, la señora Fernanda Vallejos es un parásito, ¿sí?, que se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. Los impuestos, digamos, se llaman impuestos, no se llaman voluntarios, ¿no? Digamos, son impuestos. De hecho, digamos, o sea, para mí hasta es agresivo llamar al pagador de impuestos contribuyente, porque llamar al pagador de impuestos contribuyente es como que el violador llame a su víctima novia. Digamos, o sea, vos no pagás, o sea... No sos un contribuyente, sos alguien que paga porque tiene la responsabilidad, no por tener la responsabilidad, sino porque es ley. Y claro, digo, porque, digamos, o sea, vos te crees que la gente paga voluntariamente los No, por eso digo, bueno, uno puede hacer un aporte a la asociación cooperadora de la escuela, bueno, a los digamos, bomberos, o sea, sería voluntario, eso es otra cosa, pero no es el caso. O sea, no. Es más, fíjate esto, al pobre Al Capone lo acusaron de asesino, de traficante, todo, ¿y por qué fue preso? Y estamos hablando de Estados Unidos. Toma impuestos. Ah, ok. Digamos, la de ellos no se toca. Y eso también tiene que ver, digamos, ¿sabes que el Congreso de la Nación se llama... Al Capone era un pobre, ¿no? No, Al Capone, no, Al Capone es una víctima del sistema. Al Capone es una víctima del sistema. ¿Cómo fue la situación? Estaban los borrachines de Chicago, iban al bar, tomaban alcohol, estaban todos felices y un día vino un señor de la poltrona, sí, que, digamos, le pareció que eso estaba mal y lo prohibió. Entonces, fíjate, pobre el dueño del bar, se quedó sin negocio. Todos aquellos que producían las bebidas que se utilizaban en el bar, lo mal que le fue y todo lo que dejaron de consumir como eso. Fíjate los que iban a tomar algo al bar, no pudieron tomar más. O sea, mirá todo el desastre que causó ese hombre. Entonces, digamos, ¿qué era Al Capone? Era un trader. O sea, dijo, uy, acá tengo una oportunidad, voy, le compro a los que producen y se los vendo a los que quieren tomar. ¿Sí? El señor era un trader, estaba arreglando el daño que hizo un político. ¿Sí? Y como el negocio... Estás haciendo una reivindicación del Capone. Sí, obvio, claro. Y no solo eso, sino que además, como estaba, digamos, o sea, estaba arreglando el problema que generó el político. O sea, entonces, ¿qué pasa? Había mucho retorno. Y como era había mucho retorno, ¿por qué? Porque había un imbécil que se llamaba Elliot Ness y los perseguía por hasta abajo de la mesa. Y hacía que el negocio fuera súper riesgoso. Entonces, como mucho riesgo, mucho retorno, entonces atraía gente peligrosa. ¿Y cómo lo resolvían? A los tiros. ¿Me entendés? Pero, ¿qué pasó después? A ver, hoy, digamos, ¿qué sería Al Capone? ¿Sería un delincuente o sería un trader? El problema no... Son las dos cosas. No, el problema no fue Al Capone, el problema... fue la presencia del Estado regulando el alcohol, ¿sí? Y Elliot Ness en el medio. Javier, no, hizo una pregunta política. No, pará, porque todavía le debo lo de Fernanda Vallejos. ¿Sí? Todavía tengo cosas en el carretel para la señora Fernanda Vallejos. Pero pregunto porque es colega tuya, no es economista. Bueno, sí, cada uno tiene credencial de economista. Digamos, o sea, tendrá la credencial, de ahí a ser economista hay un abismo. O sea... ¿Y cuál es el punto? El punto es el siguiente. Vos sabés que el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina. ¿Sabés por qué? Porque originalmente los legisladores iban ad honorem. O sea, yo, por ejemplo, que voy a mandar un proyecto para renunciar a la dieta. ¿Me comprendés? Diputado. Sí, claro. Y no solo eso. Es decir, ¿a la dieta o al salario? A todo concepto. No quiero un mango del pagador de impuestos argentino. Y le vas a querer cobrar menos impuestos. Obvio. Para pregonar con el ejemplo. Obviamente, claro. Y ser consecuente con con mi filosofía, obvio. Pero no solo eso. O sea, pero lo que tenés que comprender que la señora Fernanda Vallejos, con las cosas que hace, regala descara.
Es decir, lo mejor que podría hacer, si Fernanda Vallejo cree que, digamos, gana poco, le triplico el sueldo y le pido, por favor, que no haga más nada, que se calle y se quede sentadita en la casa haciendo otra cosa. Porque, digamos, cada una de las cosas que propone son verdaderamente aberrantes, son el camino a la pobreza. ¿Vos crees que es ella o Cristina Fernández de Kirchner? Es tan poca la diferencia, digamos, tampoco hay mucha diferencia con, digamos, Cecilia Todesca, con Culfas, con Paula Español, digamos, con Axel Kicillof, con Augusto Costa, son todo lo mismo. Paula Español midiendo las góndolas del supermercado como mecanismo de controlar la inflación. ¡Por favor! O sea, ni Diocleciano se animó a tantos disparates. ¿Quién Diocleciano? Diocleciano, el edicto de Diocleciano. Es decir, el control de precios en Roma, que es la antesala a la decadencia de Roma. Es decir, ¿y cómo lo hacía cumplir el general romano? Les cortaba la cabeza. Bueno, Mora Godoy piden que le cierren el local, es más o menos lo mismo. O sea, vos te das cuenta, utilizan el aparato represivo del Estado para perseguir a la gente, para perseguir al que genera riqueza. ¿Y a quién premian? A los parásitos de la política, porque ellos se subieron 40% los sueldos. O sea, cuando el resto de la población la dejaron sin ingresos unilateralmente. Y lo único que tenían que hacer era testear masivamente el año pasado y no lo hicieron. Y ahora tienen que vacunar masivamente y no lo hacen. Dale. O sea, y después te vienen a vender la idea del Estado presente. El Estado presente es un choreo. Me gusta decir que en lugar de Estado presente necesitamos un Estado eficaz. Eficiente, que simplifique, que ayude, que empuje, que acompañe. El Estado, nada de lo que pueda hacer el Estado puede ser bueno. Primero porque se financia con una fuente coactiva de ingresos. Pero la policía la tenés que pagar. Vamos por partes. Primero porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. O sea, te lo sacan de prepo. ¿Sí? Y después no hay forma que el Estado gaste bien, siempre gasta mal. Porque vos podés gastar tu dinero o el de otros, y lo podés gastar en vos o en otro. ¿Qué es lo mejor? Gastar tu dinero en vos mismo, porque sabés lo que te costó ganarlo, sabés en qué lo querés. Está bien. El Estado gasta el dinero de otros en otros, o sea, de la forma más irresponsable que hay. O sea, es un oxímoron, digamos, creer que el Estado puede funcionar. El Estado no funciona bien nunca, siempre produce daños. Entonces, por eso lo que hay que hacer es llevarlo a su mínima expresión. Yo, digamos, o sea, creo que en el corto plazo, dadas las restricciones tecnológicas, deberíamos ir a una situación minarquista. En el largo plazo habría que eliminarlo. Urgente. Acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández sobre la polémica que generó su frase en la conferencia con el presidente español Pedro Sánchez. ¿Qué escribió el presidente? Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. Y continúa el hilo de tweets. Es importante lo que sigue. Claro. A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya, mis disculpas. Bueno, así Paulino intenta cerrar el capítulo Alberto Fernández con esta polémica frase que en realidad responde a un tema de Lito Nevia, ¿no? Gracias, Javi. Al otro Javi le pregunto, ¿alguna reflexión? Digo, si tiene que aclarar es porque evidentemente, digo, lo afirmado está mal. Y yo te hago una pregunta. Alberto, te hago un comentario, Alberto. ¿Sabés de qué se alimentan las moscas? Mirá que son millones, ¿eh? ¿Vos te vas a alimentar de la misma manera? Dale, que lo diga un montón, digamos, de gente no quiere decir que eso esté bien. Se llama falacia ad populum. O sea, tenemos un presidente que comete falacia todo el tiempo. Esto es tremendo, Paulino. ¿Vas a ser un candidato en la ciudad? Voy a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y voy solo. Sin Esper, Solo. sin López Murphy. No, solo es, yo digo, voy con mi frente, digamos, o sea, digamos que lo estamos terminando de conformar, somos varios partidos, y no solo eso, sino que además, o sea, ¿por qué? Porque la estrategia es ir contra el status quo. Ir contra el status quo es, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es ir contra Juntos por el Cambio, que lleva 4 periodos, ¿sí? Además, el riesgo que implica el kirchnerismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dale. O sea,
Y la verdad es que históricamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre hubo terceras fuerzas. Digo, lo que pasa es que quizás están un poco... ¿Querés ser la tercera fuerza? La tercera fuerza. Bueno, y si eligen bien los candidatos mis opositores, quizás podemos ir un poco más arriba. ¿Quién te parece más adversaria, Vidal o Patricia Bullrich? Bullrich sería una adversaria digna. Vidal no. Santoro. ¿No hay alguien más digno? Gracias. Gracias a vos, Paulino. Pausa, ya venimos.